el legado de Alberto Fujimori. No entremos todavía a Keiko y a lo que puede venir, pero ¿cómo ves tú, digamos, el legado de Alberto? Bueno, yo creo que las evaluaciones que han habido en los últimos 2 o 3 días han tenido un alto componente emocional, que han priorizado el respeto a la familia antes de decir toda la trayectoria de Alberto Fujimori en lo que se refiere a su gobierno, posgobierno, la forma como ha influenciado en la actual Fuerza Popular. Indiscutiblemente hay logros económicos, de seguridad, pero también tenemos que ver el tema de la destrucción institucional y cosas que no se están mencionando y que fueron gravísimas. La forma como Vladimiro Montesinos se encontró con el narcotráfico y lo utilizó como instrumento de generación de recursos para cooptar, comprar. Correcto. ¿No? A tal punto que en agosto del año 2000, ya cuando había sido reelecto indebidamente con fraude Alberto Fujimori, estalla el escándalo de las armas, de las FARC, en el cual se trianguló con el narcotráfico para que Montesinos se las entregue a las FARC. Eso es lo que finalmente genera la caída, ¿no? Me parece Así el tema es, del video, porque va la CIA a buscar a Alberto Fujimori a preguntarle. La CIA es la que hace estallar el escándalo, ¿no? Entonces, yo creo que a partir del día de mañana, cuando ya haya pasado el respeto que se merece la familia, yo estoy en contra del muladar en que se convirtió atacando a la familia, yo creo que no era el momento. Yo sí creo que se tiene que hacer una evaluación completa en lo que se refiere a logros económicos y destrucción institucional, que no se puede dejar de lado. Y Keiko, en función de lo que has dicho en tu introducción, considero que tiene un gran desafío por delante. Consolidar un fujimorismo sin Alberto Fujimori, que le daba una base fuerte de un 3-4% a su votación de los albertistas, que permanezcan en su férula, o sea, bajo su liderazgo, yo creo que va a ser algo complicado. Víctor Andrés. A ver, hemos visto a un padre de familia enterrado en los últimos días y con el oro de sus hijos y sus nietos y sus hermanos, y yo lo lamento mucho, evidentemente. Como persona puede haber sido una buena persona, un buen padre de familia. Yo he sido colega de Santiago Fujimori y de Keiko en el Congreso, y la verdad que siempre hemos tenido una buena relación. Y le doy desde acá mi sentido pésame. Pero hay que analizar a la persona política, al político que gobierna el país. Correcto. Y eso me parece que es un desastre. Rendirle homenaje a un dictador no me gusta. No me gusta. Una persona que cierra el Congreso, que es elegido democráticamente hasta el 5 de abril del 92, y luego cierra el Congreso, que no era necesario cerrarlo. Hay que leer el libro Nudos del Poder de Torres y Torres Lara, que dice que no era necesario, que hubo colaboración del Congreso con el gobierno. Se dieron 3 facultades delegadas para que puedas legislar. Y elegimos a 2 presidentes fujimoristas, que era San Román en el Senado y Víctor Paredes en diputados. O sea que no era necesario cerrar el Congreso. Lo cerraron para copar el poder y luego fueron obligados a convocar una asamblea constituyente que sirvió a Fujimori para la reelección. Porque nada más, eso de decir que el capítulo económico de una constitución ha cambiado todo, no. Fujimori, cuando deja el poder, y eso hay que recordárselo, y hay un periodista que tú has mencionado que se equivoca en las cifras, 54% de pobreza en el Perú el día que Fujimori tomó el avión para fugarse del país. 54%. Y le encontré en 48%. O sea, y la informalidad había subido de 42% a 58%. La informalidad. Y el país en recesión. Y el país en recesión. Así que no digan que ha habido un progreso económico. Yo no creo. Pero a ver. Yo quiero entrar en ese tema, porque se podría plantear que efectivamente en ese año del 2000, ahorita ayúdeme con la memoria, creo que es la crisis en Rusia o algo así, ¿no? Pero hubo una crisis internacional en Asia. Pero a lo que iba era a los fundamentos económicos que luego hacen que en el gobierno de Alejandro Toledo, y más aún en el segundo gobierno de Alan García, la economía tenga un crecimiento que nunca había tenido. Los crecimientos económicos no son por leyes, ni por decretos, ni por constituciones, son por gestiones del gobierno, señor. No, así de simple. Pero se arman, así se arman los fundamentos respecto de una inversión, estabilidad jurídica, haber privatizado algunas empresas, las telefónicas, por ejemplo. Estoy acá yo defendiendo el Perú en 20 años creció más con la Constitución del año 33 que con la Constitución del año 93, que duró su crecimiento solamente 10 años. El Perú durante 20 años, hace 50, 80 años, creció mucho más en 20 años. Entonces, eso no es exacto. Hay países que no tienen capítulos económicos en su Constitución y les va muy bien. Ahora, que eso incentivó a la inversión en buena hora, pero el golpe de Estado
perturbó la reinserción del Perú en la comunidad internacional, la perturbó. Juan. Mira, lo que tú señalabas, el consenso de Washington y la reforma de segunda generación, Ok. se pusieron de moda y eran imprescindibles. El Perú venía de un colapso económico total con Alan García, eso es indiscutible. Bueno, Dos el gran culpable de todo esto es García, evidentemente, es su 2,5 primer millones gobierno. de inflación acumulada. ¿Y en qué consiste en la reforma de segunda generación? ¿No? Tener una buena institución tributaria, se crea la SUNAT, se juntan SUNAT y aduanas, desprenderse de los Indecopi, los reguladores, los Fingerlin, etc. Claro, así es. O sea, generar reguladores del mercado, más aún si estabas en una situación en la cual querías promover la inversión privada. Se hizo un mal remate, en eso sí estoy en desacuerdo con la parte fujimorista de 250 empresas públicas. Yo creo que se pudo usar el modelo colombiano en el cual se conservaba un fuerte accionariado, 30-40% nacional, acá se vendió todo. Se pudo hacer de esa manera, en el caso de Telefónica. Perdón, que se vendió mal, Por porque eso. se vendió la Pampilla, que era lo mejor de Petroperú, y se quedaron con Talara. Ujú. Entonces, pero sí se plantearon elementos, fundamentos, un Banco Central de Reserva Independiente, cosas que se conocen como los fundamentos de la política económica. O sea, ahí sí estoy, yo creo que hizo algunas jugadas en ese primer quinquenio. Correcto. ¿Ya? Pero luego empieza en paralelo el crecimiento de Vladimiro Montesinos, Correcto. cooptando instituciones, metiéndose en el Y tema nunca del le puso ejército, coto a no eso. le puso coto. Pasan los eventos del 91 y el 92, los de la muerte de Barrios Altos y de la Cantuta, en la Ok. cual ya se veía la sombra de Montesinos, y está ahí un escandalete que la gente no habla. Y yo, escandalete no, un escándalo que debería precisarse más, la investigación de Cecilia Valenzuela sobre la verdadera nacionalidad de Alberto Fujimori, que él en realidad llegó al Perú con 5 años y que el 28 de julio es la fecha que se le pone a todos los migrantes, como no les entiendes el idioma, ya naciste el 28 de julio. Por eso es que Fujimori aparece como 28 de julio, su fecha de nacimiento, y eso te llevó a una circunstancia en la cual, cuando van a la iglesia de Surco a ver la partida de nacimiento, justo la de Alberto Fujimori no estaba. Y se atribuye esa situación al crecimiento de Montesinos porque en esa época la Constitución del Perú decía que tenías que haber nacido en el Perú. Y yo recuerdo que por eso persiguieron a Cecilia y todo ese tipo de cosas. Se armó un escándalo. Careta fue la titular de esa investigación. Entonces eso quedó en el ostracismo por la habilidad de Montesinos en tapar el tema y eso ya demostraba pues, su crecimiento siniestro, ¿no? Ahora, con ese poder, y lo que ha dicho Víctor Andrés es absolutamente cierto, Felipe Osterling también lo dice en Páginas desde el Armario. Así es. Felipe Osterling cuenta que él viajaba con Fujimori, es profesor, quería ir en el avión. Y le decía, presidente, podemos hacer esto No en el quería hablar Congreso, con él. podemos hacer. Y lo miraba y ni le hacía caso. Y le decía, podemos seguir conversando, lo invitaba a Palacio, quería Nada. ir y ni le hacía caso. O sea, ya tenía en mente cerrar el Congreso, sin ninguna duda, ¿no? Y Felipe era el presidente del Parlamento. Yo quería preguntarte, perdón, dijiste al inicio que, digamos, ¿no? Te parecía muy mal que se le haya rendido honores. Entonces, ¿a quién te refieres? Porque ¿qué le quedaba a la presidenta Dina Boluarte respecto de lo que toca finalmente por ley? Lo que a mí me da pena es que... ¿O te da todo- pena que la ciudadanía vaya a rendirle honores? No, Ok. que vaya el pueblo que lo quiere, por supuesto que sí, Ok. eso no hay que criticarlo. Si no tienes, por ejemplo, el Poder Judicial. Pero lo que sí me parece raro es que durante tanto tiempo que se sabía que esto iba a pasar al final, algún día iba a fallecer, nadie en el Congreso modificó la norma de los honores a los jefes de Estado o ministros de Estado que tienen problemas de corrupción o derechos humanos. Eso nadie lo ha tocado. Entonces la presidenta lo que ha hecho es cumplir con su obligación. Eso no lo critico. Pero este es un gobierno que fue corrupto y quiero añadir algo más de lo que ha dicho Juan. El señor Hermosa Ríos, que está preso en este momento, ¿se le encontraron cuánto? 15 millones de dólares. Sí. 15 millones de dólares por haber sido 7 años jefe del ejército y sostener a Fujimori y dar el golpe de Estado. ¿Por qué él dio el golpe de Estado por orden de Fujimori? El general Pinochet gobernó 18 años. 17. 18 años y le encontraron 7 millones en el Banco Rich en Washington. O sea, 7 millones por gobernar Chile. 18 años y 7 Pero millones. un poquito menos corrupto, digamos, Pinochet. O sea, aquí roban más, allá roban menos. No, pues, o sea, eso es, y los 200 millones de dólares repatriados en todas las negociados que hicieron la gente, es una prueba fehaciente de la corrupción que ha habido. Corrupción, destruir la democracia, de intervenir los poderes públicos. Y la única buena que se puede sacar es el tema de Ecuador, pero por lo demás, no me Pero parece. ni siquiera el tema de la economía, la lucha y la derrota al terrorismo, ¿no te parecen entonces Sí, logros como lo han pero planteado es interesante, algunos? pero hay que leer a David Palmer Scott. Hay que leerlo. Doctor en ciencias políticas,
catedrático de la Universidad de Boston. ¿Qué dice? ¿Qué lo dijo él el año 89? Dijo, señores, es tan el líder Abimael Guzmán, que tiene un líder con pies de barro, y que es una organización que depende mucho de él. El día que caiga... Agarra si se cae. Se cae todo. Ok, y así fue. Entonces cayó Abimael, que había estado casi detenido con Mantilla 3 años antes. ¿Ah? Ok. Cayó él y se cayó Sendero. Así de simple. Ya, pero bueno, a ver, yo, O sea, yo me acuerdo que cuando siempre dice, no, finalmente cuando alguien muere solamente se acuerdan las cosas buenas, pero a usted, y lo digo sinceramente, me parece que en los últimos años tenía una postura más tolerante, no quizás respecto a Alberto, pero del fujimorismo frente a lo que se cernía, hablo en la candidatura con Pedro Castillo, pero ahora más bien parece que le están sacando todas las cosas negativas. No. Me parece válido, porque yo decía acá, rescatemos lo bueno y lo malo, pero me parece que aquí no está quedando nada bueno sobre la mesa. Déjame darle la palabra a Juan, por favor, Víctor Andrés. No, sí, definitivamente yo he señalado en esta conversación Sí. el tema económico y el tema de la derrota de Sendero, ¿no? También el microprograma social, que es por lo que recuerdan a Fujimori en todo el Perú, Foncode, lo dije desde la misma noche que murió. Yo me quedo impresionado porque he participado en casi todas las campañas electorales del 85 a la fecha. Haces una distinción, perdón, Juan, entre, digamos, los primeros 5 y a partir del 95, en el cual obviamente se da el tema de la Constitución, el tema de la economía, y a partir de ahí Montesinos prácticamente se vuelven Él manda. Mira, hay una famosa encuesta del poder del año 97 donde aparecen los dos empatados. Se aparecieron los dos con el mismo terno. Claro, y mira, desde el 95 empieza el desastre. El 96 se da la ley de interpretación auténtica, ¿no? Por lo que empieza el primer gran problema. Sí. Y lo recuerdo perfectamente porque el Foro Democrático adquiere ahí un especial protagonismo, porque con la ley de interpretación auténtica post-constitución de un referéndum que, ojo, fue ganado con las justas, ¿eh? El referéndum de la Constitución del 93. O sea, ya no tenía el país consigo. Yo diría que hasta se perdió, porque los votos nulos y blancos y los de en Hubo contra una maniobra ahí, sí. fueron superiores. Eso me dijo Y se Gustavo cambiaron Montes, después. sí. Correcto. Superiores. Entonces, no tenía todo el país consigo. Ya la crisis económica que muy bien ha reseñado Vitocho se empezaba a sentir. Hubo el efecto tequila y todo ese tipo de cosas. El efecto tequila, ok. O sea, hubo una serie de esos golpes económicos, los minerales estaban por el suelo. O sea, y además, cualquier reforma económica demora en madurar, no hay que quitarle mérito en ese sentido. Pero ya viene la ley de interpretación auténtica y el deseo de reelegirse. Entonces comienza un poquito a... Y el autoritarismo. Y sacan a los 3 magistrados del Tribunal Constitucional por Adela Reboreo. Ok, entonces comienza a minar justamente las instituciones, ¿no? Así es. Que representaban la democracia. Por eso ya hay un Sus quinquenio propias abiertamente instituciones, malo. creadas por él, por su propia constitución. O sea, él no cumple su propia constitución. Y además hay que añadir algo que lo dice Juan. Ese afán de la reelección debilitó la Contaminó economía todo. porque empezó a gastar mucho dinero. Ok. Cuando ya había una crisis. Ok, ahora me han hablado justamente de la corrupción en el gobierno, entonces yo tengo que hacer, es inevitable. Víctor Andrés, ¿no? Tú fuiste, digamos, ¿no? Asesor, secretario de Fernando Belaúnde, luego viene Alan García Pérez, Juan Chepú tuvo también un papel importante en el gobierno posterior de Alejandro Toledo. No en el caso de Alan García, pero en el caso de Alejandro Toledo y sobre todo el expresidente Toledo, pues también nos mostró signos de corrupción. ¿Qué se pudo haber hecho? Yo siempre dije que el gobierno de Toledo tenía, digamos, una oportunidad de oro para justamente mantener lo bueno de Alberto Fujimori y justamente erradicar lo malo. ¿Se logró o se fue muy vengativo que finalmente no se reformó esas cosas negativas que hoy todos destacan y ustedes también hacen bien en destacar, Juan? En el caso de Alejandro Toledo, yo creo que la corrupción fue encapsulada a él y un entorno, su esposa y un grupo de personas de nacionalidad judía, de religión judía, ¿no? Sin que eso signifique ningún agravio contra ellos, un grupúsculo, pero hubo ministros de primer nivel y aún más. Tanto Fernando Belaúnde, Valentín Paniagua, Alejandro Toledo fueron demócratas, permitieron una oposición, no cooptaron las instituciones. Alan García también claramente fue demócrata. Pero la pregunta que se hacía era justamente, ¿se pueden hacer reformas importantes en democracia? A mí me queda claro que no se hicieron. Pero ¿quién las hizo en este gobierno, Juan? Mira, Mariano Grondón, el gran editorialista argentino, decía en La Nación hace tiempo que el dictador siempre aparece como más eficaz. ¿Por qué? Porque no tiene que consensuar con nadie, hace las cosas, ¿no? Y Fujimori no tenía que conversar con nadie. Pero sin embargo, un presidente tiene que convencer, consensuar, dialogar, ceder. Entonces la democracia parece como más débil. Yo creo que sí se pueden hacer, y más aún cuando él tenía todo el Se poder. hicieron muchas antes del 5 de abril. Había facultades delegadas y muchos decretos salieron antes del 5 de abril.
¿Tú eras diputado? Por supuesto que sí. Pero ¿qué reformas, nuevamente, entonces, qué reformas importantes de fondo estructurales se han hecho después del gobierno de Fujimori? ¿Te queda claro que se hicieron? Finalmente. No, claro que sí, Ok. claro que sí. Bueno, haber Pero combatido la es que imperfección es lo un pregunto logro. y insisto con ello porque, claro, la señal, si no, va a ser que en democracia no se No, pero pueden mira, hacer yo te reformas. menciono Ergo, una gran necesitas reforma que autocracia. encabezó Carlos Ferrero y Pedro Pablo Kuczynski, ¿no? Con Alejandro Toledo, obviamente. Eliminar la 2530, que minaba lo que significa los gastos corrientes del Estado. La 2530 era sobre los funcionarios, los servidores pensionistas, públicos. o sea, tú Los salías... pensionistas. Los sueldos ilimitados. Ok. de los Había, durante el gobierno de Alan García eso degeneró. Una persona con 5 años se podía jubilar. Entonces, una secretaria ya jubilada ganaba lo mismo que una secretaria en ejercicio. Imagínate un gerente. Eso fue un escándalo, se cortó. El otro tema fue el de la descentralización. Y mira, y las reformas no significa de que sean un fracaso, se tiene que hacer un seguimiento. Igual, Fujimori hizo las AFPs y mira cómo se tienen que revisar ahora. Lo que pasa es que, lamentablemente, en nuestro país no hay objetivos de nación. Cada gobierno viene con un sentido mesiánico y quiere hacer todo de nuevo, ¿no? A su estilo, pero sí se pueden hacer reformas en democracia, indiscutiblemente. Lo que pasa es que hay un conflicto permanente. Tú mencionabas lo de los 73 parlamentarios. Yo me di cuenta de que ahí estaban mal cuando estos 73 parlamentarios del fujimorismo, en lugar de abrir la cancha, imponen a los 3 directores del BCR. Sí. ¿No? Entonces, eso no es democracia. pues, ¿Es la autoritaria Keiko Fujimori y Fuerza Popular actualmente? Mira, yo creo que no. Yo la conozco a Keiko y le tengo mucho aprecio y lo digo públicamente, ¿no? Y yo creo que... Y yo también. y- Yo he claro. trabajado con ella 5 años. Tampoco en es la- autoritaria Fuerza Popular. no lo Pero creo. entonces, ¿qué Yo fue creo- lo de no, ¿qué yo fue creo lo que del no tiene un Congreso? Estado mayor, no tiene un Estado perdón, mayor los hijos Keiko, no tienen o sea. que heredar a sus padres. Hemos tenido No, nosotros- pero yo no- hemos tenido en la guerra con yo- Chile no. un presidente peruano Pero, Víctor Andrés, desertor, yo te y el hijo del traidor fue presidente de Yo estoy 50 preguntando años por después. yo estoy preguntando por los 73 congresistas. En ese congreso estuvieron ambos. claro ¿Eso que no sí. fue autoritarismo? Sí, fue una bancada muy torpe, ¿ah? Actuó con mucha torpeza. Políticamente todo. Políticamente muy torpe. Ignorante. Ha sido Muchos. políticamente torpe aceptar lo que justamente Víctor Andrés comentaba, aceptar los honores de parte de un gobierno tan deslegitimado, tan poco popular como Dina Boluarte, a sabiendas de que se vienen las elecciones del 2026 y que finalmente todo el mundo vincula ese acuerdo No, debajo de la yo- mesa yo o creo- por encima. Yo creo de que Alberto Fujimori es el que ha, como las monarquías británicas que planifican su... ¿Tú crees que Alberto Fujimori lo planteó? Yo creo que lo ha planteado sin ninguna duda. Que quería este quería tipo el de homenaje. honores. Sí, yo creo que él ha querido reivindicar. Y la ley- Aún más, mira la posición que yo tengo. ¿Ah? Yo creo que la familia de Alan García cometió un error al no aceptar los honores de Estado. Así. Sí, yo se lo he dicho a algunos amigos apristas, a Carla no he tenido oportunidad de hablar ese tema con ella, pero sí a algunos amigos del APRA. Yo creo que Alan García podría haber ¿Por qué? recibido- ¿Qué cambiaba finalmente? No, si es que, digamos, un gobernante, a ver, no sé si soy populista o no, pero se debe Es a que su yo soy- electorado, a soy su pueblo. No, institucionalista. Ok. O sea, yo creo de que un presidente de la República merece honores en Palacio de Gobierno y Alan García, las circunstancias en que falleció. Lo institucionalista era En ofrecérselos todo como... caso, la persecución estaba fuera de Palacio. O sea, la gente que le hizo la vida imposible no estaba en Palacio. Creo yo que ante la historia hubiera quedado mejor un homenaje. Y por otro lado, mira, no hay que asociar multitud. Yo por ejemplo, no veo que esta multitud haya superado, y Vitocho se acordará también. La de Fernando Belaúnde. No, la de Juan Velasco Alvarado, que fue multitudinaria. ¿Para qué? Para que 2 años después el movimiento velasquista sacó menos de 1% de las El elecciones. PSR. 1% de las Sí, elecciones. lo recoge también la columna de Carlos Cabanillas. ¿Crees que hizo bien Keiko Fujimori en aceptar los honores? Le correspondía legalmente, ¿no? Le correspondía legalmente. Yo no entro en el sistema. Yo creo que le correspondía, ella quería buscar una reivindicación de su padre. Bueno, No lo veo como los algo hijos. malo, ¿ah? Ok. O sea, yo creo, pero lo malo sí me parece la actitud de Dina. Creo que si el fujimorismo quiere sobrevivir, tiene que desmarcarse de Dina. Mira, ¿Por qué crees que no lo hace? Por suerte es que no ha ido al Congreso. mira, ¿ah? lo peor que le puede pasar, Porque eso sería el colmo ya. Bueno, Mira. Si hubiese ido al Congreso, él que cerró el Congreso y que el Congreso vaya y le rinde homenaje, eso se hubiese sido mira, fatal. Dina Boluarte quiere hacerse querer porque necesita de amigos. ¿y qué crees en el que se próximo jala, Congreso. digamos, el cariño Ella, a Alberto Fujimori se lo quiere jalar ella a Claro, través de ella esto? está sobreactuando, ¿no? Porque no corresponde. Alan García acompañó el sepelio de Valentín Paniagua unas cuadras, luego mandó a su decán. Alejandro Toledo hizo lo propio con Fernando Belaúnde, no estuvo Lo todo el condecoró tiempo, en Palacio. lo condecoró en Palacio, pero no están ahí con todo el gabinete. O sea, un presidente, inclusive como hablaba yo con Vitocho hace poco, somos grandes amigos, era el tema este de que puedes mandar inclusive al edecán. El Claro, para eso están protocolo los edecanes, para eso.
no indica de que esté el presidente. Pero en fin, O puede sea, ser un ¿te gesto. parece que se agarró de ahí también Dina Boluarte Yo creo ¿no? que en Dina ir a es la visitar, que está tomarse la foto con los sobreactuando. hijos? Así es, yo creo que ella es la que está sobre. Además hay que saber lo siguiente, Belaúnde fue deportado el año 68 por un golpe militar. 2 veces regresó durante el exilio a enterrar a sus padres que murieron y las 2 veces fue expulsado del país. Saliendo del cementerio lo agarró el velasquismo y lo votó 2 veces. Siempre quiso regresar para defenderse, pero nunca fue acusado de los crímenes que fue acusado Fujimori. Y Fujimori lo que hizo es huir, irse a Chile, tener que forzar toda una extradición, un largo proceso para luego venir extraditado al Perú. Todo eso evidentemente cambia las cosas, ¿no? ¿Cómo crees que finalmente, no? A ver, ustedes que tienen justamente ¿no? mejor memoria, o sea, ¿te parece que no ha sido tan multitudinario esta despedida de Alberto No, Fujimori? definitivamente ¿O sí? sería mezquino de mi parte, ha sido, Ok. ha sido notable. Ok. ¿No? Ha habido filas de gente acongojada. Sí. La familia también tiene todo el derecho del mundo. Pero en la historia del Perú político ha habido grandes manifestaciones. Yo he estado presente en la de Víctor Raúl. Sí, que fue... Víctor Raúl ahí en la Torre. muy y grande. una crisis. Ok, ¿no? y fue como por tierra hasta presidente Pero de tú, Velasco. tú has dado el ejemplo de Juan Velasco Alvarado, que quiere decir que, obviamente, el hecho de que haya sido multitudinaria no significaría que, digamos, definitivamente todo eso se va a convertir en un caudal, electoral futuro. para Keiko Así es, Fujimori. así es. ¿Te queda claro que, Así es, así que no es. va a ser? Así es, no tiene por qué ser. Lo que Keiko tiene que hacer es desligarse o distanciarse del gobierno de su padre y hacer un partido propio, con sus propias ideas y sus propios objetivos. Pero si eso lo ha intentado y no lo ha logrado porque no hay ideas. No es así, no ¿Por es qué así. Porque el año 16, que fue candidata porque PPK, que era fujimorista, eran 2 fujimoristas que competían en la presidencia. Sí, caramba. Eso es increíble. Ese es inédito en el Perú. 2 fujimoristas compiten y uno gana por 20.000 votos. ¿Ibas en una lista con Fujimorismo, Juan? No, pero Con un sí, fujimorista sí, encaletado, O sea, como dice 2 Víctor Andrés. fujimoristas compiten en segunda sí, mira. vuelta. Es decir, absurdo de la derecha peruana que Esa fue, es mira. ciega, ¿no? Pero en fin, para terminar, Keiko en esa época sacó en primera vuelta 39%. Después, alejándose de Fujimori el 16, acercándose a su padre el 21, sacó en primera vuelta 12%. Esa es la diferencia. Así es, 11%. Y definitivamente no hay un potencial de crecimiento. Yo no lo veo ahorita porque la única forma de poder ser una opción en el 2026 es desmarcándote, Dina. Yo no entiendo la habilidad política de Acuña o de la misma Keiko cuando se están aferrados a una señora que tiene 5%. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Porque- crees que es así? Por compartir el poder, por una pequeña... Pero, o sea, pero si Fuerza Popular ni siquiera lo comparte. O sea, no, sí, alguna... mira... Incluso yo- César Acuña ha puesto gente en el Ejecutivo, tiene, digamos, ¿no? algunas Ministros, prebendas no. respecto a la región, pero ¿qué Mira, es lo que en el gana Perú Fuerza todo- Popular? Mira, la historia en el mundo se repite en todas partes. Yo veo en el fujimorismo el papel que tuvo el APRA en el siglo XX en el Parlamento. Creer que en el Parlamento está concentrado el poder y estar buscando a partir del Parlamento generar una cuota de prebendas con sus militantes, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, por tener el control en el Parlamento se han olvidado de hacer una oposición firme ante Dina Boluarte. Y los resultados del APRA el siglo pasado ya están a la vista. Fue una formidable maquinaria política en el Parlamento y no ganaban las elecciones. Correcto. Y lo mismo pasa con el fujimorismo. Y el Manejan PPC, Parlamento y no ganan las y el elecciones. PPC también manejó mucho el Parlamento Pero- y tampoco pero- llegó. Pero esto es lo peor, y yo lo he criticado muchas veces en este programa, es decir, manejan el Parlamento, pero ni siquiera tienen, qué sé yo, la valentía o la audacia política de ponerse en la presidencia del Parlamento. Es decir, ni siquiera para eso. Se Así esconden es. detrás de Salguana y de Acuña y, sin embargo, claramente son ellos los que manejan Mira, el por Parlamento, ejemplo, ahorita- pero tienen hasta temor de liderar. Ahorita tienen una prueba de fuego con el Reinfo. ¿Ah? Vamos a ver si van a darle 2 años más al Reinfo para que la minería ilegal siga haciendo lo que se le da la gana. Vamos a ver en qué medida están pensando en el país o en qué medida están pensando en la campaña. Hay otra cosa, ¿no? Porque escribe Fernando Vías el día de hoy que también de alguna manera le quita una papa caliente al Tribunal Constitucional, ¿no? Porque el Tribunal Constitucional justamente estaba, ¿no? digamos, ¿no? Con el reflector encima, el tema de la CIDH, si es que había hecho bien en finalmente darle el indulto y obligar la libertad de Alberto Fujimori. Y claro, quizá con esta muerte de alguna manera se reivindica la decisión de que por un tema humanitario Sí. había que permitir que Alberto Fujimori muera en su casa, como de hecho
ha ocurrido junto a sus... Que me parece muy bien, o sea, yo no entiendo cómo la gente empezó a criticar un indulto que es una gracia. Ya, pero a esto Es quería... una gracia ya, ok, pero a presidencial. esto quería llegar. La gracia siempre se basó en la parte humanitaria, Así que es. suena feo, pero esta muerte así lo ha demostrado. así- Pero el hecho de haber dicho, yo voy a ser candidato, ¿cómo toma finalmente ese...? No, yo creo que esa fue una... ¿Una qué? Una maniobra estrategia reivindicatoria. política equivocada. ¿Tú crees que era una estrategia política, tú crees que era una reivindicatoria personal, humana Y respecto a Alberto? sabiendo que no llegaba. Porque además fue el 14 No, mira, de es que julio. lo Pero que sucede- cuando sale la noticia el 14 de julio, ya se sabía que estaba con Mal, él estaba metástasis. mal. Mira, Se sabía. no hablemos con eufemismos de algo que es histórico. Ok. Ya yo creo de que los médicos sabían y la familia tiene que haberlo sabido de que su situación está muy deteriorada. Ahora, afortunadamente, mira, yo te habla la persona que defendió en el Parlamento el indulto y en varias oportunidades contra la bancada fujimorista que quería vacar a Pedro Pablo por darle el indulto. Eso nos estamos olvidando. Recordaremos, en diciembre del año 2017 quieren vacar a Pedro Pablo y se salva con los votos de Kenji porque se venía en indulto, ¿no? Entonces, esa parte hemos olvidado de cómo 60 fujimoristas querían vacar a... Y Kenji con sus Avengers se oponen y se Sí, salva a Pedro sí, sí, Pablo. sí. Entonces, ahí, y luego por esa tensión política es que vuelve a la cárcel Alberto Fujimori. Pero yo digo, afortunadamente, Alberto Fujimori ha salido y ha tenido tiempo para estar con su familia, porque tú te imaginas lo que sería el Perú hoy día. Si es que él hubiera muerto en la cárcel, sería un Perú avergonzado, desconcertado, ¿no? Y más Dina polarizado. Boluarte, y más polarizado. Y sería el año 32, Claro, Pocho, lo hemos hablado claro, también, con Leguía. cuando muere Leguía. Leguía. O sea, se conoce como el año de la barbarie. Yo recuerdo, en lo que he leído, Víctor Raúl señala que él fue el mejor presidente hasta... Víctor Raúl lo declaró en una entrevista antes de morir. Sí, Sí. así es, lo pero, dice. pero finalmente las dictaduras pasan mal a la historia. Y es muy sencillo ver, Bustamante Rivero fue un gran patricio, un hombre muy recordado, muy respetado, pero no fue un buen gobernante. O diría que lo sucedió, fue dictador, fue Y aparece- mucho mejor gobernante y nadie lo recuerda. Es que Nadie quiere recordarlo. inclusive. Aparecen como eficaces. Así es. Entonces, las democracias pasan mejor a la historia que las dictaduras. Pero entonces, a ver, voy en contra un poco de lo que he planteado, porque justamente yo decía que hay que tomar en su justa medida lo bueno y lo malo. Pero, ¿te parece que el Perú habría estado mejor hoy sin justamente el paso de Fujimori por el poder? No, sin ninguna duda, mira, eso ya es un ejercicio contrafáctico, Sí. ¿no? O sea, ya es qué hubiera pasado sí. Sí. No, sobre la luz de los hechos, yo soy ingeniero matemático, para mí 2 más 2 es 4, sobre la luz de los hechos, las bases económicas entre el año 90 y 95 son fundamentales para todo lo que viene después en el Perú. Yo creo que hubiese estado probablemente igual. Estoy seguro que alguien hubiese hecho las reformas que había que hacer. Fujimori hubiese dejado el poder y después hubiese vuelto. Eso es Y otra. creo que Ese es Otra otro cosa. ejercicio contrafáctico, pero claro, es el que plantean mucho que si se hubiese ido en el 2000, regresaba en el 2005. Es que mira, lo que pasó con Álvaro Uribe en Colombia. O sea, si Alberto Fujimori se hubiera ido en el 2000, regresaba en olor de multitud en el 2006 o en el 2006. Y esa Lo culpa que- es de Vladimiro Ese Montesinos. es Montesinos. No, ¿sabes qué Montesinos. pasa? Por eso hay que... Ok, pero mira, a lo que voy, o sea, si Montesinos era el malo, eso no exime de responsabilidad a Alberto No, Fujimori, ese es- porque debiste haber justamente, Por supuesto. te debiste haber deshecho de Vladimiro Montesinos. Claro, y- Si no lo hizo fue porque algo malo le sabía y el hombre estaba... No, y lo peor de todo, saber de que el que viene te va a levantar la alfombra, por eso no se quieren ir. Esa es la verdadera razón. Cuando una persona insiste sabiendo que tiene todo en contra en quedarse, es porque tiene temor de que le levanten Y además la le alfombra. pagan 15 millones. ¿Por Hubo- qué?